Estás entrando a la necrópolis del terror. En este video te traigo una recopilación de aterradores relatos de brujas. Quédate hasta el final y disfrútalas. En el año de 1891, en uno de los pueblos que abraza la Sierra Mexicana, se truncó la realización de un ritual de magia negra. Irene era la bruja que encabezaba el ritual, una mujer que había aprendido de sus antepasados el manejo de la energía para hacer el bien y el mal. La luna llena resplandecía en la noche, mientras Irene y un grupo de mujeres ejecutaban la parte más importante de su acto. Entonces fue que un grupo de fanáticos religiosos interrumpió el ritual y sacó a las mujeres a rastras hasta la plaza del pueblo, donde las lincharon con piedras y palos por invocar al demonio, y también por el peligro que representaban para el resto de los pobladores. Ni la policía ni el párroco pudieron evitar el acto que sucedía. Este hecho quedó registrado en diarios y es narrado de boca en boca hasta ahora por parte de los pobladores oriundos, los más viejos por supuesto. Cuentan que la mujer juró que se vengaría de los descendientes de las personas que le habían hecho tanto daño. Decían también que una mujer de cara destrozada se aparecía por las calles cobrando la vida de aquel desafortunado que se la topara. La llamaban la lapidada. Los cuerpos de sus víctimas eran encontrados con heridas externas e internas y con una cara de pánico que no parecía tener una explicación clara. Curiosamente, el pueblo fue azotado por la Guerra de Revolución, teniendo muchas bajas en sus habitantes, y después los mismos fueron migrando a la capital o a las ciudades, dejándolo convertido casi en un pueblo fantasma. Sofía y Mario, habitantes de la capital, son aventureros de nacimiento y les encanta recorrer los pueblos para conocer y poner a prueba sus leyendas. Su pasión por lo paranormal los hace correr riesgos inimaginables. Por tratar de documentar lo mayor que sea posible, se han metido en apuros al invadir propiedad privada o en algunos infortunios que sufren en sus exploraciones. Desmienten o prueban sucesos paranormales. En realidad es para ellos un deleite vivir estas circunstancias. Un día, Mario compraba algunos libros de esoterismo y de testimonios de ultratumba. En una de las librerías más viejas de la ciudad, encontró uno en especial que llamó su atención. Hablaba de brujas reales y las historias que éstas habían tenido. Abrió el ejemplar justo en el relato de la lapidada. Leyó los hechos y las leyendas que circundan, tanto como que ubicó el pueblo geográficamente. Una enorme curiosidad lo hizo caer en cuenta que debía visitar junto a su compañera Sofía este sitio para saber más acerca de la leyenda. Pasaron un par de semanas y los jóvenes ya iban encaminados al nombrado pueblo. Al llegar, notaron la belleza del sitio. Casas de adobe con tejas rojas, calles empedradas, una iglesia colonial y una plaza con un kiosco. Lo más notorio, y que a su vez le parecía fascinante, era el abandono que tenían los edificios, dando un ambiente algo macabro que les encantaba. Comenzaron por interrogar a las personas que atendían amablemente los pocos establecimientos que quedaban abiertos. La gente no decía más de lo que el libro decía, que sus víctimas eran hallados con muchos golpes y heridas, y en su cara con una expresión de horror. También decían que los perros ladran y aúllan desesperados. Después, un olor como a huevo podrido se percibe y al final todo aquel valiente que permanece fuera por la noche es encontrado muerto. Los escépticos atribuían estos ataques a los coyotes o incluso a algún bandido que se valía de la leyenda para esconder sus crímenes. Para poder tener contacto con el espíritu,
Se decidieron a rondar las calles del pueblo por la noche. La luna estaba llena y había una bruma espesa, junto con un frío húmedo que calaba hasta los huesos, dando un ambiente escalofriante al pueblo. La oscuridad abundaba, pero los jóvenes no temían las consecuencias de lo que iban a realizar. Caminaron cerca del cementerio, cerca de la entrada y por la plaza. Parecían no tener éxito, así que decidieron tomar un descanso sentándose en una de las bancas libres de la plaza. El pueblo estaba tan solo que no existía ni posada ni hotel para pasar la noche. Mientras meditaban qué debían hacer, una dulce viejecita se acercó preguntándoles: ¿qué hacen a estas horas en la calle? ¿No ven que es muy peligroso? Los jóvenes, extrañados y un poco asustados, le respondieron que no tenían lugar para quedarse. Vengan a mi casa, estarán más seguros ahí que en otra parte, dijo la mujer y los llevó a su domicilio. El lugar era una casa pequeña, solo tenía una cama y algunas pertenencias de la mujer. ¿Están aquí por la lapidada, verdad?, preguntó a los muchachos. Sí, señora, queremos saber más al respecto, respondieron estos. Entonces ella les dijo: niños, con eso no se debe jugar. Es muy peligrosa y no tiene clemencia de nadie. Es un alma malvada y no se detendrá hasta no terminar con los habitantes del pueblo. Sofía y Mario, al no haber tenido contacto con el fantasma, sentían que no se trataba más que de un mito. Pasado el rato, el sueño poco a poco los hizo caer profundamente dormidos. Unos golpes fuertes hicieron que Sofía despertara. Al abrir los ojos, espantada, miró como una criatura cubierta de pelo y con unas fauces aterradoras, que medía aproximadamente unos 2 metros de altura, golpeaba brutalmente a Mario, quien inconsciente parecía un muñeco de trapo. Tanto fue su pánico que salió corriendo a la calle, gritando, mientras escuchaba que todos los perros del pueblo aullaban y un olor a azufre penetraba por la nariz. Corrió y se escondió en el cementerio. Mientras llegaba ahí pedía ayuda a gritos, pero nadie le atendió. A la mañana siguiente, su compañero fue encontrado sin vida en el lote donde hacía más de 100 años había estado la casa de la bruja Irene. La familia Hernández recién se mudó a Santa Cruz, un pueblo cercano a la ciudad. Es un lugar muy pequeño con casas viejas construidas en la zona del centro. Esperanza es la hija menor de la familia. Es una señorita muy responsable, seria y muy escéptica. Cada vez que escucha a alguien mencionar cualquier situación paranormal, ella se molesta diciendo que esas cosas no existen. Bueno, al menos eso creía hasta antes de llegar a Santa Cruz. La casa que la familia Hernández compró era grande y con un patio central que distribuía los cuartos. Les gustaba a toda la familia, a excepción de un detalle: las vecinas. Era una familia de 3 mujeres que vivían en la casa de a un lado. Se trataba de una viuda y sus 2 hijas que parecían tener unos 4 o 5 años más que Esperanza. Una tarde, la madre de Esperanza y la viuda tuvieron un conflicto de vecinas. Algún problema causado por la basura que una de ellas había tirado de forma incorrecta. Con el paso de los años, las diferencias entre ambas familias crecían. Al parecer, la viuda disfrutaba de hacer molestar a la madre de Esperanza, y por su parte, las hijas coqueteaban a sus hermanos, quienes no querían ser condescendientes con las jóvenes, pues no querían involucrarse por las diferencias que existían entre sus familias. Esperanza siempre permaneció al margen, pero fue ella misma quien me contó que en su casa
comenzaron a suceder sucesos inexplicables, ruidos raros y cambios de temperatura bruscos. Ella, al ser escéptica, atribuía esto a que la casa era vieja, prestándose para que se anidaran ratas, y a que todas sus habitaciones salían al patio de la casa, entrando así corrientes de aire repentinas. Normalmente, Esperanza se despertaba muy temprano para ir al trabajo, y su dormitorio quedaba frente a la puerta de la habitación del baño. Para poder llegar ahí, tenía que cruzar el patio. En una de esas madrugadas, cuando salió de su habitación para alistarse, antes de terminar de cruzar el umbral de su puerta, en el techo del baño, vio un perro grande y negro que la observaba fijamente, como acechándola. La señorita, muy asustada, entró de nuevo a su habitación dando la espalda por unos segundos al animal. Cuando reaccionó, volvió la mirada para ahuyentar al perro, pero este ya no se encontraba ahí. Un par de días después, el padre de Esperanza, quien padecía diabetes, sufrió una crisis de esta enfermedad y fue internado por un par de semanas en el hospital. Otras complicaciones, pero las que más tenían preocupados a los médicos, era que la piel del señor presentaba hundimientos como baches. No tenían ni síntomas, ni secreciones, ni llagas. Solo era esa especie de falta de carne en cierta parte de sus extremidades. El hombre se recuperó de la crisis de su diabetes, pero continuó con los hundimientos en la piel. Al no ser encontrado un diagnóstico acertado, fue dado de alta para continuar su tratamiento desde casa. Los problemas entre los miembros de la familia Hernández crecían. Cualquier cosa, por más insignificante que fuera, los hacía terminar emprendiendo una campaña de guerra. Mientras esto sucedía, la salud de Esperanza también comenzó a verse afectada. En la parte trasera de su pierna izquierda le brotó un pequeño grano que con el paso de las horas se tornaba más rojo y más hinchado. Esto le molestaba, así que ella lo lavaba continuamente, pero en lugar de ver mejoría, solo sentía que empeoraba. Al tercer día, el brote ya era muy grande y muy molesto. Una de sus compañeras, que era una mujer clarividente, que sabía de magia y brujería, lo notó y le dijo que podría ayudarla con la curación de ese malestar. Así que por la tarde, cuando salieron del trabajo, se fueron juntas, Esperanza y su amiga la clarividente, quien comenzó a limpiar el grano con agua que había hervido previamente con algunas plantas. Después de pasar el trapo húmedo sobre la piel en repetidas ocasiones, la mujer abrió un agujero en la punta del grano y de adentro, entre sangre y pus, sacó una víbora pequeña. Esperanza, horrorizada, no podía creer lo que veía. No entendía cómo eso podía haber llegado a entrar en su cuerpo. Entonces su amiga la calmó y le explicó que estaba siendo víctima de un trabajo de magia negra. Esperanza le contó todo lo que había sucedido en su casa, y la clarividente le comentó que el perro que había visto en la azotea era la viuda transformada, que estaba empeñada en hacerles mal y que debía intervenir de manera inmediata. Esperanza no creía en esas cosas, pero al ver el animal que habían sacado de su pierna, puso fe ciega en los rituales de su amiga. Después de varios trabajos de limpieza y neutralización, el padre de Esperanza recuperó su salud y la tranquilidad volvió a la familia Hernández. Por su parte, la viuda falleció a los pocos días de haberse hecho el ritual de limpieza. El hecho se suscitó en una casa vieja y abandonada que está ubicada en una colonia llena de grandes y hermosas residencias. Pero la casa de la que hablo tiene algo en particular. Una leyenda se rumora que su dueña dejó una gran cantidad de dinero y joyas escondida en ella. La dueña era una mujer extranjera,
muy altiva, hermosa y de familia adinerada. Cuentan los chismes de las malas lenguas que frecuentemente organizaba orgías en su domicilio, donde se llevaban a cabo todo tipo de actos desenfrenados. En el año de 1978, la mujer fue encontrada muerta en el porche de su casa. Al parecer fue golpeada, torturada y mutilada. Algunas versiones sostienen que la mataron por ajuste de cuentas. Otros, que solo se trataba de un asesino de mujeres quien la victimó por locura. Años después de su muerte, el rumor del tesoro llegó a los oídos de 3 hombres ociosos. Se trataba de los hermanos Ricardo y Joel y de su vecino Joaquín. Interesados en el motín que podría existir dentro, se reunieron para planear su saqueo. Todo parecía perfecto. Entrar, tomar el tesoro y salir triunfantes para disfrutar su éxito. Eran aproximadamente las 9 de la noche de un martes de octubre, y los hombres habían acordado entrar por un balcón que se encontraba en la parte lateral de la finca. Subieron trepando, forzaron la chapa y se infiltraron. Una vez dentro notaron el olor a humedad y que el clima era asfixiante. No muy cómodo, pero pues pensar en los placeres del tesoro era más que motivador para seguir en la expedición. Empezaron por revisar los cajones de una cómoda. En uno de ellos había un sobre de piel de lagarto. Dentro contenía una hoja de papel que estaba anotado a algo como si fuera un recetario de cocina. Solamente que en el encabezado del papel decía existencia eterna, y en los ingredientes incluía cosas como sangre de yegua, tierra de panteón, piel de víbora, una planta llamada yescal, entre otras cosas un tanto repulsivas. ¡Ja, ja, vieja loca!, dijo Joel mientras arrugaba el papel y lo tiraba al suelo. Bajaron para seguir buscando el tesoro. El lugar estaba repleto de artefactos extraños, trofeos de caza, animales disecados, pinturas y muebles realmente muy viejos. En sus tiempos, la casa debía de haber sido un lugar repleto de lujos y cosas costosas, pero ahora estas estaban cubiertas de polvo y maltratadas por el abandono. La oscuridad y el desorden invadían el sitio. Al husmear entre los salones de la planta baja, los hombres escucharon un ruido extraño. Era como un lamento. La piel de los muchachos se erizó y un profundo miedo los invadió. Era raro que este tipo de cosas afectaran a alguien tan cínico, pero créanme que el ambiente de la casa y el ruido desconocido fueron realmente macabros. Mientras revisaban el estudio, al hurgar entre un cajón del escritorio, encontraron una caja llena de fotografías, algunas personales y otras un tanto desconcertantes. Eran fotografías de las reuniones que se realizaban, y les puedo asegurar que no se trataba de fiestas comunes. En las fotografías estaban plasmados eventos muy extraños, tanto que parecía eran rituales. En una fotografía había personas desnudas en posición de adoración formando un círculo alrededor de una hermosa mujer, quien llevaba puesta una túnica del tipo de una sacerdotisa. En otras, un grupo de mujeres sentadas en la sala estaban cubiertas con la piel de lo que parecían cabritos y venados. Saber con certeza de qué se trataba era muy difícil por la antigüedad de las fotos y la falta de luz del ambiente. Después de encontrar esto, Joaquín se llenó de pavor y comenzó a suplicar a los hermanos que se retiraran del lugar. «Seguro eran juegos, no seas gallina», eran las palabras de aliento que le respondía Joel. Decidieron bajar al sótano, seguramente ahí encontrarían su tesoro. Lo que ellos no sabían es que estaban lejos de encontrar algo que los beneficiaría. Entraron por las escaleras sucias y llenas de moho. El sótano parecía la cueva de alguna criatura. Justo en el centro había un montón de basura. Dentro de la oscuridad, esto lucía como un nido. Cuando se aproximaron para descubrir de qué se trataba, encontraron tablas de ouija, artilugios extraños, entre otras cosas como ropa y objetos inservibles. Ricardo, al seguir explorando, encontró una gran caja. Era un baúl de madera con chapetones dorados. Intrigado, lo abrió. La emoción lo invadía al pensar que dentro iban a estar las joyas. Pero su sangre se heló cuando encontró dentro un montón de huesos humanos. Se podían contar al menos 10 cráneos. «¡Vengan a ver esto!», gritó a sus cómplices. Los otros 2 hombres, al enterarse de las osamentas, espantados se apresuraron para salir de ahí. Pero Joaquín tropezó en la escalera.
Sus compañeros voltearon para levantarlo, pero fue como si una fuerza extraña lo jalara hacia la oscuridad. Gritaba, lleno de miedo. ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Me tiene agarrado por las piernas! La oscuridad era muy densa. Sumada al miedo y a lo mucho que aturdían los gritos de Joaquín, era casi imposible encontrarlo. Después de unos instantes, se silenciaron los gritos de Joaquín, para dar paso a un ruido similar al de los perros cuando gruñen, pero retumbaba en todas las partes. Seguido de esto, un olor fétido y la sensación de mareo invadió a Ricardo y Joel. Este último buscaba con la luz que proyectaba su linterna entre las esquinas del sótano, y fue cuando entonces encontró la peor escena que podía haber visto. Se trataba del cuerpo cadavérico de un hombre, mordiendo exactamente en la tráquea a Joaquín. Ricardo, tratando de impedir esta espantosa situación, se abalanzó sobre el atacante, pero al recibir el golpe de Ricardo cayó muerto sin siquiera poder defenderse. Joaquín se convulsionaba en el suelo mientras escupía sangre por la boca. Los hermanos espantados no sabían cómo ayudarlo. Después de unos agonizantes minutos, el joven herido bajó excesivamente su respiración y su cuerpo parecía no presentar signos vitales. Los hermanos se dispusieron a partir de ahí, pero la confusión les dificultaba encontrar la escalera para salir. Con su linterna iluminaron una silueta que se interponía en el camino. Se trataba de Joaquín, quien empapado en sangre se había levantado y gritando con voz diferente a la suya, macabra por cierto, exclamó: «Largo de mi casa, rateros». En Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco, vivían dos primos, Sergio y Óscar. Eran unos muchachos muy apegados. Más que primos, parecían hermanos. Contaba el uno con el otro, y era usual verlos por los fines de semana en la calle. Óscar estaba enamorado profundamente de una bella mujer. Su nombre era Cristina, pero todos la conocían como la muñeca debido a su belleza. Óscar y Cristina se casaron. Esto provocó que los primos dejaran de salir tan seguido. Sin embargo, su amistad no se perdió. Pasados los años, una tarde que Óscar volvía a su casa, sorprendió a Cristina. Esta estaba en su cama, siéndole infiel con un vecino. Óscar, muy molesto, golpeó al hombre y le dio una bofetada a la mujer. Esta se levantó del suelo y le juró que se arrepentiría el resto de su vida. Como era de esperarse, Óscar le contó a Sergio lo que había sucedido. Sergio le dijo que había estado mal que golpeara a su esposa y le insistió que lo mejor era que se separaran, cosa que no sucedió, pues Cristina y Óscar siguieron su matrimonio. Al paso del tiempo, Óscar comenzó a presentar varios síntomas. De a poco fue perdiendo la memoria. Esto era muy extraño en un hombre de 35 años. Pasaba el tiempo y su racha no mejoraba. Al contrario, en una ocasión se perdió en la calle, ya que no recordaba ni su nombre ni su domicilio. Sergio se enteró que su primo estaba mal y una tarde fue a visitarlo. Cuando llegó a su casa, se encontró una desagradable sorpresa. Óscar estaba en el suelo del patio sentado, amarrado por el cuello a un árbol, como si se tratara de un perro. Sergio, muy molesto, trató de recriminarle a Cristina, alegándole que era inhumano lo que estaba haciendo y exigiéndole que soltara a su primo en ese momento. Cristina lo único que le dijo fue: «Si no lo amarro se me va y se me pierde, pero como quieras, igual lo desataré». En menos de un año después de este suceso, la salud de este hombre se consumó completamente. Óscar perdió la vida. Murió de una extraña enfermedad, en un periodo no mayor a 3 años. Sergio estaba muy molesto. Estaba seguro que había sido culpa de Cristina. Así que acudió con una persona que tenía los dotes de la evidencia. Esta le dijo que Cristina en efecto le había hecho un trabajo de magia negra a su esposo. Sergio, indignado, le exigió a la mujer que le explicara más. La anciana le dijo que Cristina había provocado que Óscar perdiera su conciencia, que ella había hecho que se enfermase y muriera. Sergio, muy molesto, le dijo que era necesario que se le cobrara venganza a la muñeca, pero la mujer le advirtió que todo tenía un precio,
Le preguntó que si él estaba dispuesto a pagarlo. Las palabras de la anciana doblaron a Sergio. Pensó 2 veces y prefirió dejar todo en manos del destino. Pasados unos años, mientras Sergio estaba en el zaguán de su puerta, llegó un niño y le dio un recado. Le dijo que la muñeca necesitaba hablar con él. Muy molesto pensó, ¿qué querrá esa mujer de mí? Sin embargo, la curiosidad le ganó y visitó a la mujer en su domicilio. Sergio me contó que al llegar a esa casa sintió un olor fétido desagradable. Era un olor fuerte que penetraba por su nariz. Pensó que se trataba de algún animal que había muerto por ahí. Sin embargo, el olor procedía de la recámara del fondo, que era el lugar donde la muñeca le estaba esperando. Cuando Sergio entró, se encontró con un desagradable escenario. Estaba Cristina, tirada en la cama. Su aspecto físico era horrible. Era increíble pensar que una mujer tan hermosa estaba convertida en ese monstruo. Un tipo de lepra invadía su espalda, su cuello y su rostro. El olor que la mujer transpiraba era sumamente desagradable. Inclusive de las heridas salían gusanos. Sergio, horrorizado, le preguntó que qué le había pasado y que para qué le había llamado. Las palabras de la muñeca fueron: Sergio, solo quería que supieras que todo se paga y que estoy pagando lo que le hice a Oscar. En un pueblo del estado de Jalisco había un rancho, y en ese rancho habitaba una anciana. Vivía junto con ella su hijo, el padre de Camila, y Camila. Esta mujer era famosa en la región por ser una curandera muy sabia. Siempre que alguien estaba agonizando, la anciana se dirigía y los ayudaba a bien morir. La mujer les decía que pasarían al cielo, pues los entregaría en las manos de Dios. Cuentan los rumores que se acercaba a la persona agonizante, ponía su mano en la frente, decía una oración y la persona moría al momento. Algunos sucesos paranormales ocurrían mientras ella hacía estos trabajos. Había descensos en la temperatura, aromas extraños, ruidos en las otras habitaciones donde no estaba el moribundo. Una de esas tardes, el padre de Camila salió a cabalgar. Venía a paso apresurado, pero un animal hizo que el caballo se asustara, levantándose en 2 patas y tirando al hombre al suelo. El hombre cayó y el caballo le pasó por encima, produciéndole heridas mortales. Pasaron las horas y la anciana y Camila no sabían nada del hombre. Salieron a buscarlo al campo y lo encontraron tirado, junto con un grupo de gente. Trataban de ayudarlo, pero recién lo habían encontrado. El hombre agonizaba, sufría muchísimo. La curandera, al ver esto, volvió a su casa, dejando a Camila sola con su padre, mismo que no tardó en morir más de media hora. Después de este suceso, se hizo un funeral pequeño en casa del difunto. La gente asistió, le dieron el pésame a la anciana y a la niña. Camila estaba muy resentida con su abuela, ya que no había hecho nada, ni siquiera se había acercado a su hijo para ayudarlo a bien morir. Cuando la gente se fue, se acercó con ella y le dijo: «Abuela, ¿por qué no ayudaste a mi padre a irse al cielo?». Y la anciana le gritó: «¿No entiendes, niña? Yo no los ayudo a irse al cielo. Yo entrego esas almas como pago al demonio, ya que pacté con él hace unos años». Jaime creció junto con sus padres y su pequeño hermano José en un pequeño rancho que está clavado en la Sierra Madre Occidental. Cuando tenía 4 años, una noche, toda su familia estaba durmiendo. La ventana se abrió de un golpe y entró a su casa una lechuza. Esta hacía un ruido similar al chillido de los marranos, para después volar y pararse encima de la cama de su hermano, quien estaba recién nacido. Jaime abrió los ojos espantado por el escándalo del animal y vio cómo éste tomaba la forma de una mujer, la cual estuvo a punto de tomar en brazos al pequeño José. Pero su madre entró y le echó agua bendita a esta aparición, mientras rezaba un Padre Nuestro. La mujer soltó al niño y se convirtió en un aire sucio con un olor asqueroso, similar al azufre y al pelo cuando se queman. Esta escapó de la casa por la ventana. La madre de Jaime le contó que eso que había visto era una bruja que trataba de robarse el alma de su hermano, y que las brujas eran muy peligrosas,
pues habitaba en el bosque buscando víctimas para su maldad. Desde entonces, la mujer esparcía en su cuarto una mezcla de hierbas de ruda, romero e incienso de mirra. Antes, claro, de que los niños se fueran a la cama. Esta experiencia marcó a Jaime, pues los primeros 12 años de su vida los vivió atemorizado de encontrarse con una bruja. Pero cuando llegó a su adolescencia, en lugar de temerle a estas entidades malvadas, le comenzó a intrigar el saber a qué se dedicaban, qué hacían con los niños que se robaban y para qué los querían. Así que algunos años después de esa macabra experiencia, Jaime se escapó de la casa de sus padres para internarse en la densidad del bosque de la serranía. Eran las 11 de la noche, muy tarde, considerando que en ese rancho no contaban con energía eléctrica, y todo el mundo dormía temprano para levantarse con el alba y hacer sus labores. La noche era fría y húmeda, como suele ser la noche en el bosque. Los animales se escuchaban a la lejanía y Jaime se abría paso entre la espesura con la esperanza de encontrar una de esas criaturas y poder espiar sus actos. Caminaba a paso discreto, iluminando su camino únicamente por la luz que reflejaba la luna llena. Contenía su respiración y podía sentir una emoción extraña en su estómago, un temor mezclado con euforia. Este se acrecentaba a cada paso. Fue entonces que vio parada junto a un árbol la silueta de una joven preciosa. Su piel parecía de porcelana y su cabello brillaba al reflejo de la luna. Como cualquier chico que tiene 15 años, quedó hipnotizado por el cuerpo de esta chica, quien comenzó a caminar hasta toparse con el río. Jaime seguía a esa angelical criatura. Sentía que ya no le importaba nada. Se había olvidado de las brujas y de todo, incluso del miedo que tenía de ser descubierto a esas horas en el bosque. Permaneció lejos observando cómo la joven se despojaba de su ropa y se metía a nadar a las aguas tranquilas de ese río. Entonces la chica volteó hacia donde él estaba y coqueta, con una sonrisa reluciente, ascendió su cabeza, invitándolo a entrar con ella al agua. Jaime no pensó 2 veces y se metió al río. Se dejó llevar por el momento, mientras la mujer colocaba una mano en la mejilla y la otra detrás del cuello de Jaime. Este cerró sus ojos y le robó un beso a esos labios carnosos. Pero cuando volvió su mirada, esa hermosa joven se había transformado en una anciana de aspecto repugnante, carente de dientes y con la piel cortada de tantas arrugas. Jaime, espantado, trató de zafarse, pero las huesudas manos de esa vieja lo tenían agarrado con mucha fuerza, y mientras ella soltaba una risa macabra, sumergió al muchacho en las aguas del río. Este se sentía desesperado, pues quería escaparse, pero la mujer poseía una fuerza sobrehumana. Tomó una roca del fondo y golpeó a la anciana, quien lo soltó inmediatamente. Así Jaime, escaso de ropa, salió corriendo para volver a su casa. El frío no era nada comparado con el miedo que estaba sintiendo. Entonces notó aterrado que entre las copas de los árboles brincaban, de una en una, siguiéndolo, una gran cantidad de sombras, las cuales tomaban ocasionalmente la forma de mujer y emitían los mismos ruidos que escuchó aquella noche que su hermano casi fue secuestrado. Jaime, a gritos, pedía ayuda. Entonces, una luz acompañada de un ruido ensordecedor lo aturdieron cayendo de bruces al suelo. Ese ruido era de un rifle que fue disparado por el padre de Jaime hacia una de estas brujas, la cual cayó, no saben si muerta, pero sí vieron cómo su cuerpo se desintegró volviéndose tierra y esparciéndose por el bosque. A la mañana siguiente, Jaime se dio cuenta que su cuerpo estaba rasguñado en las partes que rozaron las manos de esa bruja. Desde entonces, advierte a todo el que habita el rancho que no es bueno andar de noche a solas en el bosque.
Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Te reto a que te suscribas para que disfrutes de las más aterradoras historias que esta noche te espanten mucho.